Amén. Y bueno, como les decía, hermanos, pues estamos en la última enseñanza de las columnas, que el tema de hoy será la columna de la santidad. Y durante todas estas enseñanzas hemos visto distintas columnas, que la primera columna fue la enseñanza de la columna de la luz, la segunda fue la columna del orden, la tercera fue la columna de la justicia, la cuarta fue la columna de la riqueza y, como les comentaba, esta última, la columna de la santidad, que es una columna sumamente preciosa, una columna que es de gran impacto de esta palabra para mi vida, y yo sé que en esta hora también va a ser una gran palabra de impacto para ti. Y antes, quiero recordarte de la primera predicación, donde el pastor Fabián nos decía que las columnas se pueden encontrar en la creación del tabernáculo, que si buscamos en la Biblia en donde mencione 5 columnas, se menciona en la creación del tabernáculo. Y este versículo lo podemos encontrar en Éxodo, capítulo 26, versículos 36 y 37, que dice la palabra de Dios: harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Esto es un poquito de la palabra, donde podemos encontrar bíblicamente estas 5 columnas que hemos estado viendo. Y también esta última columna, que es la columna de la santidad, es muy importante porque también recordando la visión del ministro Remo, nos comentaba que había 4 columnas, pero había una columna importante en medio, y esta era la columna de la santidad, seguidas de las anteriores mencionadas que ya hemos estado viendo. Y bueno, yo quise hablar un poquito sobre qué es la santidad, quise investigar un poco sobre qué es la santidad. Y lo principal que me encontré en la Biblia, o lo principal que nosotros podemos encontrar, es que santidad, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de Dios. Y yo me preguntaba si había alguna otra cosa que pudiera ser santidad, pero no. Todo lo que habla la Biblia siempre habla sobre que la santidad es Dios, y que siempre ser santos es ser Dios. Y bueno, como podemos ver, pues la santidad bíblicamente habla siempre de Dios. Entonces, en mi primer pensamiento, analizando todo esto, yo decía, pues entonces la columna de la santidad es Dios, porque no hay otro más santo que Él. Pero después venía a mi mente y decía, ¿cómo solamente una columna va a ser Dios? Cuando estamos hablando que pues es la creación del tabernáculo. Después me puse a investigar un poco, me puse a analizar y encontré que el tabernáculo era la presencia de Dios mismas en medio del pueblo. Entonces yo decía, pues no, entonces la columna de la santidad no puede ser solamente Dios, porque Dios es la representación completa de todo el tabernáculo. Tal vez una parte sí sea la columna de la santidad Dios, pero no puede ser solamente eso, sino que en la conformidad de las 5 columnas, las cortinas, los candelabros y todo lo que representaba el tabernáculo era la representación de Dios en medio de su pueblo. Y entonces pues yo me puse a buscar, a investigar en la Biblia qué otro aspecto podía hablar de la santidad, o cómo podía encontrar la santidad. Y entonces yo di con la respuesta que ¿quién es la santidad? ¿O quién es la columna de la santidad? ¿Y qué es? Y entonces yo te digo en esta tarde, repite conmigo, como lo dijimos en la primera clase: yo soy columna. Exactamente, yo soy columna. Y el pastor nos lo demostraba, porque nos decía, nosotros resistimos el pecado, nosotros resistimos la tormenta, nosotros resistimos el desierto. Eso significa que nosotros somos una columna, que nosotros estamos sosteniéndonos de algún problema.
Entonces yo dije, bueno, si nosotros somos columnas, entonces nosotros tenemos que ser columna de santidad. Pero ¿dónde encuentro esto bíblicamente? Y es que la santidad pues envuelve otros aspectos, además de que ya mencionado, de que decían que Dios mismo es la santidad. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 1, 15 al 16, que dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí yo me di cuenta que nosotros tenemos que ser también la columna de la santidad. Tenemos que buscar ser santos para nosotros ser esa columna, porque sí, Dios, como lo mencionaba, era el tabernáculo, la representación completa del tabernáculo es Dios, y Dios es santo. Y aquí nos dice la palabra que sí, el que nos llamó es santo, pero Él también nos manda a que nosotros mismos seamos santos. Y entonces yo me di cuenta que tenemos que buscar ser santos como Dios. Tenemos que intentar llegar a ser santos como Dios. Yo sé que es muy difícil, muy complicado, y no hay nada santo como el Señor, pero nuestra responsabilidad es llegar a intentar a ser santos como el Señor. Porque aquí nos lo dice la palabra, nos dice, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es lo que te dice hoy Dios. Como podemos ver y analizar en este versículo, Dios nos llama a ser santos, ya que, pues, como Él lo dice, yo los mandé a llamar, yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos. Y bueno, estuve pensando y analizando también en la palabra, y le preguntaba a Dios: ¿y cómo podemos llegar a la santidad, Señor? ¿Qué es lo que yo necesito para llegar a ser santo? Y encontré la respuesta en la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, hermano, que es muy, muy grato para mi vida, y yo sé que ahorita va a ser muy grato para ti, porque Dios nos tiene una respuesta muy gratificante para todos y cada uno de nosotros. Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1 y 9, que nos dice la palabra de Dios: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí pues en esta palabra, primero nos dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Aquí primero en este aspecto nos dice no conforme a nuestras obras. Aquí me pude dar cuenta que sin Dios no podemos llegar a ser santos, no podemos encontrar esa santidad, porque no podemos llegar a este punto de ser santos mediante nuestras propias obras. Y esto pues me doy cuenta en que día a día las personas seculares tratan de a lo mejor ser bondadosos, pero puede que les falle un aspecto que ahorita les voy a mencionar, los aspectos que debemos de cambiar para llegar a esta santidad. Y no todos son perfectos, pero también podemos ver que siempre va a faltar un aspecto que nosotros necesitamos de Dios para que nosotros podamos llegar a la santidad. Después nos dice la palabra de Dios: según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y este lapso de la palabra es muy importante, porque nos dice que según el propósito suyo, y que la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús antes de los siglos. Entonces yo me puse a analizar este párrafo de la palabra, y encontraba que nosotros ya somos santos, porque nosotros ya aceptamos a Jesús mediante su sangre preciosa. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Nuestro viejo hombre ha muerto y ha nacido un nuevo hombre. Esto significa que nosotros, hermanos, somos santos. Y yo me ponía a pensar, vaya, ya por gracia de Dios, como lo dice su palabra, ya soy santo. Entonces, pues ya tenemos un gran avance, tenemos una gran ventaja. Ya nosotros, cada uno de nosotros somos santos, porque aquí cada uno de nosotros ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador en nuestros corazones.
Entonces eso me hacía ver que el viejo hombre ha muerto y un nuevo hombre ha sido hecho, que las nuevas obras han estado a través de nosotros. Y después también me ponía a analizar, pero bueno, Señor, también hay muchas personas que a lo mejor dicen que son tus hijos, pero siguen haciendo obras malas. ¿Qué pasa con ellos? Y entonces el Señor me llevaba y me recordaba, no todo el que me diga Señor, Señor, será mi hijo. O también me llevaba y me decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y entonces yo me ponía a pensar y a recordar que nosotros tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío es algo que pues nos conviene a nosotros como hombres porque tenemos libertad de escoger, pero a la vez pues también pues es una espada de doble filo, porque podemos escoger algo que no sea lo correcto, podemos escoger a lo mejor un camino incorrecto, una decisión incorrecta, porque efectivamente pues tenemos esa libertad. Me recordaba al Señor, no te quito yo tu libertad cuando tú me aceptas como tu Padre, cuando tú me aceptas en tu corazón, yo no te quito esa libertad, yo te doy más que nada libertad. Eres tú quien decide qué hacer, si decides hacer lo bueno o si decides hacer lo malo. Y yo le decía al Señor, pero entonces, ¿qué podemos hacer, Dios, para nosotros tratar de ser santos, para intentar llegar a ser santos como tú? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué aspectos de nuestras vidas debemos de cambiar? ¿Dónde debemos de atacar? ¿Qué debe de cambiar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos? Ayúdame, Señor, a ver qué puntos son los esenciales para que nosotros lleguemos a la santidad, a la que tú tanto quieres que nosotros tengamos, porque claramente Él, como nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que nosotros seamos santos. Y entonces el Señor me daba 4 puntos importantes en nuestros aspectos de vida que nosotros debemos de atacar para nosotros poder llegar a esta santidad. Y nuestro primer aspecto, el primer aspecto que me daba Dios era nuestra relación con los demás. Y esto lo podemos fundamentar con 2 versículos, que el primero se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, que dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y bueno, esta palabra, pues como la puedes ver aquí, hermano, me hablaba primero de seguir la paz con todos. Entonces, este punto es el primero, que sería tener paz o tener una relación buena con los demás. Y es un punto bastante complicado, o que al menos a mí se me complica, porque día con día es tratar a las personas, y a lo mejor una persona que no te cae bien, y tratarla, y pues no tengo una buena relación con esa persona, ¿no? Eso me pasa en el trabajo, que hay una persona que así de vista simplemente me cayó mal. Y nada más de verlo, pues como que me enojaba, así como que no quería verlo. Y entonces el Señor me mandaba a decir, seguid la paz con todos. Y es algo que yo tengo que cambiar en mi vida, que tengo que cambiar en mi aspecto de vivir, que debo de dejar como que pues, ese pequeño rencorcito que tengo ahí, porque también dice la palabra de Dios que vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura estorbe y muchos sean contaminados, porque a lo mejor puede empezar así como a mí me empezó una pequeña caída mal de vista, y después se va a empezar a convertir en amargura, después se va a empezar a convertir en que cada vez que lo vea tenga ganas de pegarle, y después así me voy a estar viendo yo con las demás personas y yo les ponga caras feas, y después yo me enoje con todos y después crea amargura en mi corazón. Y esta amargura en mi corazón pues va a hacer que me contamine y me aleje del camino de Dios.
Y esto yo sé que también te puede pasar a ti, hermano, que a lo mejor en el transporte una persona te empujó, alguna persona te pegó, te pisó y tú te enojaste y ahora estás enojado todo el día y al día siguiente te acuerdas de ese enojo y empieza a crecer una raíz de amargura. Entonces, el primer punto que nosotros debemos atacar es la relación con los demás. ¿Cómo te llevas tú en tu vida, hermano, con los demás? ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Las ves con una sonrisa? ¿O si ves a alguien que te cae mal, le pones caras? ¿Cómo le hablas a los demás? ¿Les hablas de forma honrada o les haces muecas? ¿Cómo es tu relación, hermano? Analízalo ahí en tu lugar. ¿Cómo es tu relación? Y bueno, también la palabra dice seguir la paz con todos y la santidad. Entonces vemos que seguimos teniendo esa santidad, pero siempre recuerda que debes tener paz con los demás. Y no permitas que un enojo, que un maltrato, un pisotón que te hayan dado en el transporte público, que te hayan dicho algo que te dolió, que eso genere una raíz de amargura, porque esto puede llevar a apartarte de la palabra de Dios, puede llegar a apartarte de Dios. Aquí lo dice en la palabra, no es algo que yo estoy inventando, está fundamentado bíblicamente. Y nosotros podemos ver también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en el amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, hermano, aquí podemos ver que nosotros tenemos que tener una buena relación con los demás, porque dice la palabra de Dios que para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Esto es un punto muy importante, ya que si tú tienes una pelea, si tú tienes un enojo contra un hermano, si no te llevas bien con las demás personas, si tienes amargura en tu corazón, esto va a hacer que tu corazón no sea irreprensible en santidad delante de Dios, sino que vas a tener esa amargura y Dios te puede decir, te puede reclamar por este aspecto en tu vida. Entonces, hermano, ¿cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo vives día con día? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo estás hablando con los demás? ¿Inventas chismes de alguna persona que te cae mal? ¿Hablas mal de alguien? ¿Estás enojado con alguien más? ¿Todavía tienes ese rencor ahí? Analiza hoy tu corazón, analiza hoy tus pensamientos con los demás. Y si tú tienes algo ahí, pues es el momento indicado para que tú empieces a atacar, para que tú empieces a sacar esa raíz que a lo mejor está generando amargura, para que tú empieces a sacar ese enojo, para que tú empieces a perdonar. Así como pues yo con esta palabra, yo me pude dar cuenta que pues no era correcto lo que yo estaba haciendo, que no podía alguien, ¿por qué tenía que caerme mal solamente de vista? Ni siquiera lo he tratado. No es posible que yo pueda o que yo esté así, sino que yo tengo que cambiar. Pero hoy tú analiza en qué punto de tu vida, si a lo mejor tuviste una contienda con alguien, ¿qué pasó? Tienes que cambiar, tienes que relacionarte de una mejor forma. Y bueno, también pues nos menciona Dios que en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Pues ya te mencionaba yo que una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, tú ya tienes esa santidad, entonces tú eres santo. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tener amargura en tu corazón y estarte peleando con los demás? ¿O que cuando venga Dios te levantes como uno de sus santos? Pregúntale tú ahí, hermano. Y bueno, el siguiente punto que me daba el Señor Jesús era la pureza del cuerpo y del espíritu. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y
Pues muchas veces tenemos puertas abiertas que el enemigo utiliza para atacarnos. Y esto pues es muy importante analizarlo en nuestras vidas, porque tener una puerta abierta implica darle paso directo a nuestros corazones, a nuestra mente, al enemigo. Y hay muchas ocasiones que ni siquiera sabemos que abrimos alguna puerta porque pensamos que no es malo. Por ejemplo, ver una película de terror, pensamos que no es malo, que nada más es una película, ¿qué puede pasar? Pero eso nos lleva a abrir una puerta al enemigo, a abrir un acceso directo al enemigo hacia nuestros corazones, hacia nuestras mentes, a que a lo mejor influya temor, a lo que a lo mejor influya ver cosas satánicas que sean como normales ya. Y hoy el Señor quiere que tú analices si tienes alguna puerta abierta, si tienes algún acceso directo para el enemigo. Y el Señor quiere que tú analices y tú limpies todas esas puertas, que tú las cierres, que después tú veas por qué se están abriendo esas puertas, por qué se abrieron, para que no se vuelvan a abrir, para que tú las puedas mantenerlas cerradas y que no se pueda abrir una nueva puerta para el enemigo. Y también encontraba otro versículo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y 7, capítulo 4, versículo 7. Que dice la palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces aquí podemos ver que Dios no quiere que nosotros, sus hijos, estemos en inmundicia. ¿Y qué es esa inmundicia? Pues esa inmundicia es el mundo, que nosotros día con día podemos ver que a lo mejor el mundo puede ganar terreno, que nos tienta con las cosas seculares, que nos tienta con el dinero, que nos tienta con el alcohol, que nos tienta con drogas, con algunos otros aspectos. Entonces pues yo me ponía a pensar, tenemos que limpiarnos de todas estas cosas seculares que a lo mejor podamos llegar a tener. El alcoholismo, pues tendríamos que limpiarlo, tendríamos que limpiar nuestro espíritu, nuestra mente, tendríamos que limpiar nuestro cuerpo. Y pues esto también me llevaba pues a las drogas, ¿no? Que nosotros, las personas que se drogan están intoxicadas. Entonces Dios quiere que sea un limpiamiento de cuerpo y espíritu. Entonces la limpieza de cuerpo pues sería dejar que pase el tiempo, dejar de consumir drogas y que se desintoxique el cuerpo. Y esto pues me llevaría a ese primer apartado del punto, a limpiar el cuerpo. Y después confiar en Dios, seguir la palabra de Dios, para que dejar toda tentación, que a lo mejor sea la droga, puede ser el alcohol, cualquier otra cosa adictiva, para que sea una limpieza de nuestro espíritu. Pero nosotros necesitamos de Dios para poder hacer esa limpieza de cuerpo, para hacer esa limpieza de espíritu y no tengamos esas tentaciones. Y este sería el segundo punto que Dios me daba. También podíamos encontrarlo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Donde también pues además de pues todas estas impurezas de cuerpo, de a lo mejor drogas, alcoholismo, también me llevaba a estas otras que decía: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, para que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces esto también me llevaba a cuidar nuestro cuerpo en aspecto de que nos mantengamos reservados para la persona especial que se nos da, y que apartemos de nuestra mente todo tipo de fornicación, que pues no solamente la fornicación pues sería el acto de estar con otra mujer que no es tu esposa o así, sino que también nos menciona la palabra que con vista ya también se genera ese pecado. Entonces es un punto importante que nosotros tenemos que ver, porque llevamos
la limpieza de nuestro cuerpo, mantener nuestro cuerpo bien en aspecto de no consumir drogas, de dejar las tentaciones del mundo, pero también pues tener una reservación de nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo de una manera adecuada y tener pues solamente una persona especial. También otro versículo que pues este versículo es muy utilizado para referirnos a no hacerse tatuajes o sí, no, que se utiliza mucho como para no hacerse tatuajes en los adolescentes, en los jóvenes. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, 16 y 17. Que dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que os sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y bueno, como este versículo pues se los comentaba, ¿no? A mí me lo enseñaron, también me dijeron pues no te puedes hacer tatuajes porque tu cuerpo es templo de Dios. Y sí, es un punto, pero también hubo una ocasión que yo vi un meme que decía exactamente eso, que decía, cuando la persona te dice que por tus tatuajes ya destruiste tu templo, pero la persona que te lo dice es una persona que está en obesidad, toma Coca-Cola, fuma y toma mucho alcohol. Entonces, pues también el punto aquí es cuidar nuestro cuerpo, tener esa pureza de nuestro cuerpo, mantenerlo santo, porque como lo dice aquí, nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Cuidas tu cuerpo, hermano? ¿Cómo estás cuidándolo? ¿Te alimentas bien? ¿Te alimentas mal? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Analízalo también, porque aquí pues es importante, ¿no? No solamente hay que irnos por el no hacerte tatuajes, el no lastimar tu cuerpo, sino también en cuidarlo, en cómo estás cuidando tu cuerpo. Si estás nutriéndote bien, si estás comiendo bien, si estás haciendo ejercicio, o si tienes diabetes que consumas pues azúcar, pues cómo es posible, ¿no? Aquí Dios te dice que tú cuides el templo de Dios, porque no es tu cuerpo, es de Él. Es su templo y es santo. Entonces, este punto pues, es muy importante, porque secularmente a lo mejor no lo vemos o no le tomamos tanta importancia. Pues, ¿qué puede pasar, no? Por estar en el mundo un rato. ¿Qué puede pasar pues, por no alimentarme bien sabiendo que estoy enfermo? Pues no pasa nada, Dios me cubre. Es un pensamiento que pues, muchas veces puede llegar, ¿no? Por ejemplo, últimamente pues tuve un problema en mi esófago y en el trabajo pues me decían, no, pues vamos a comer chetos. Y pues tú pensabas, pues ¿qué pasa? Pues si yo oro, pues a lo mejor Dios me cubre, ¿no? Y es un pensamiento que puede venir porque me vino a mí, pero después dije, no, ¿cómo va a ser posible? Pues o sea, estoy enfermo y todavía pues comer chetos con picante, pues ¿cómo va a ser posible? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, es un punto que secularmente no analizamos completamente, pero hoy Dios te lo da. Que cuides tu cuerpo y tu espíritu, que tengas esa limpieza hoy. Si en algún punto tú estás fallando, límpiate hoy, cierra puertas, límpiate, desintoxícate del mundo, o cuídate y empieza a cuidarte de cualquier otra enfermedad que puedas llegar a tener. Y el siguiente punto, el punto número 3, es mente renovada. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, este punto de mente renovada, pues me llevaba a que es importante renovar nuestras mentes, que cambiemos nuestra forma de pensar,
y que tengamos un nuevo pensamiento, que dejemos atrás el pecado. Y esto me llevaba a que muchas veces la gente que estuvo en el mundo pues se queda con esos recuerdos, se queda con los recuerdos de cómo estuvieron mal, de cómo estuvieron, de cómo a lo mejor ellos en su pensamiento en algún punto llegaron a pensar, pues estuve disfrutando y ahorita ya no estoy disfrutando tanto. Entonces este punto me llevaba a cambiar nuestra mente, a tener una mente puesta en los caminos de Dios, en un nuevo hombre, como ya lo hemos estado hablando, que una vez que nosotros aceptamos a Dios, pues el antiguo hombre debió de haber muerto y un nuevo hombre es. Entonces Dios me llevaba a que esta renovación de mente es dejar atrás pues todo pensamiento relacionado con el pecado. Y pues aquí nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Que yo me pensaba, ¿cómo que no nos conforméis con este siglo? ¿Cómo es eso, Dios? Y Dios me explicaba o me decía que no estemos en el pensamiento de estas eras, de que nosotros estamos preocupados por qué está pasando en el mundo. No nos conformemos solamente con eso, sino que nos conformemos, que nosotros llegamos a la renovación de entendimiento para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios, para que nosotros podamos llegar a ese punto, llegar a esa voluntad donde veamos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en nuestras vidas cotidianas, para que nosotros tomemos pues decisiones correctas en nuestras vidas cotidianas. Entonces Dios me decía, renueva tu mente para que yo sea el principal en tu mente, yo sea el número uno, para que antes de que hagas algo, antes de que tomes una decisión secular, cualquier decisión particular, sea yo primero y tu mente esté puesta en mí y yo pueda mostrarte mi voluntad que tengo contigo para que tú llegues a un plan que yo tengo especial para ti. También me mostraba en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, que dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y bueno, pues este punto es el más importante que encontré en la Biblia, que me hablaba y me decía, es momento de dejar atrás el viejo hombre, es momento de dejar el pecado que estabas cometiendo, es momento de que tú cambies y empieces a vivir conforme al nuevo hombre, porque tú ya has elegido, tú ya has escogido a Dios, tú ya estás confiado en que Dios está contigo, tú ya lo has aceptado. Entonces aquí es el punto donde tú tienes que empezar a dejar de pensar en el pecado, de dejar de estar cometiendo a lo mejor un pecado que pues yo sé que a lo mejor puede llegar a costarte dejar un pecado y que tú lo estás haciendo continuamente y tú le pides perdón nuevamente a Dios y Dios te perdona, pero es el momento que dice aquí que nos despojemos del viejo hombre y que nos renovemos en el espíritu y en nuestra mente y que nos vistamos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí pues también se menciona nuevamente la santidad, como en todos los demás versículos que te he estado hablando, pero pues este es uno de los versículos más importantes que el día de hoy te puedo dar o que Dios te da, que pues ya es momento, hermano, de que empieces a vivir conforme al nuevo hombre, que empieces a cambiar tus vestiduras del hombre que estaba en pecado, del hombre que le gustaba el mundo, del hombre que se la pasaba deseando cosas seculares, y que nosotros empecemos a cambiar hacia el nuevo hombre. Y este nuevo hombre pues debemos de encontrarlo leyendo la palabra de Dios, orando, platicando con él. Hoy te pregunto, pues, ¿qué estás haciendo para encontrar a tu nuevo hombre? ¿Qué estás haciendo hoy tú para estar viendo cuáles son las actitudes que debe de tener el nuevo hombre?
Tú debes de leer pues la palabra de Dios para que conforme a la palabra de Dios pues tú vayas teniendo redargüimiento en tu mente y tú puedas tomar las decisiones correctas, que saber si esto es bueno, si esto es malo. Y también hablar con el Señor pues es muy bueno, porque Dios te habla y te puede decir pues a lo mejor te estás equivocando en este aspecto de tu vida que ni siquiera tú has visto, que ni siquiera pues tú te has dado cuenta que estabas mal. Y mediante la oración Dios puede hablarte y decirte, pues este aspecto debes de cambiarlo. Y es algo en lo que tú tienes que trabajar. Este es uno de los puntos más importantes, que es cambiar nuestra mente y renovar nuestra mente. Y este punto pues es muy complicado, porque cambiar una mente de un día para otro pues es súper complicado. Y yo lo podía ver que cambiar mi forma de pensar o de estar con mi familia, pues era muy complicado, porque yo recuerdo que siempre cuando estaba ahí en mi casa, me iba a mi cuarto y me encerraba y me quedaba solo. Y era un aspecto que me costó cambiar mucho, que me costaba cambiar mucho y todavía me sigue costando cambiar, que siempre cuando estaba con mi familia, siempre iba y me encerraba a mi cuarto y me quedaba yo solo y pues estaba tranquilo, pero era algo que yo tenía que cambiar porque tenía que relacionarme al final de cuentas con mi familia. No era pues muy justo que siempre yo estuviera encerrado en mi cuarto y era algo que me costaba, bueno, me sigue costando todavía, que es muy difícil renovar nuestra mente, porque se me hizo algo cotidiano, se me hizo algo normal, que pues llegaba y pues ya me subía a mi cuarto y ya todo el día en mi cuarto, pero pues es algo que yo tuve que empezar a cambiar y que pues hoy me puedo quedar después de comer, hablar con mi mamá, hablar con mis hermanos, estar ahí con ellos y estar pues socializando más con mi familia, porque era un punto que yo tenía que cambiar, pero sí me costó bastante. Y yo sé que a lo mejor a ti te puede costar también renovar tu mente y cambiar un aspecto de tu vida, pero con Dios todo es posible. Y pues esto lo podemos ver en las personas que han pasado por ser alcohólicos, que como lo mencionaba el pastor, pues es un proceso muy difícil, un proceso que pues lleva tiempo, pero es posible con Dios. Entonces hoy, hermano, es momento de que tú tomes la mano de Dios, tú hoy te sujetes a Dios y que tú puedas renovar hoy tu mente, porque hoy Dios te pide que tú hagas eso, que tú dejes ya atrás el viejo hombre. Tú ya aceptaste a Dios, tú ya estás en el camino de Dios, tú ya tienes esa santidad dada por Dios, por su gracia. Pero es importante que tú empieces a trabajar, que tú empieces a analizar cuál es el aspecto que tú tienes que renovar en tu vida para que puedas empezar a cambiar esa mente. Y el punto número 4, el último punto, es la proclamación del Evangelio. Y pues este punto es no tener miedo y demostrar lo que somos. Y esto me llevaba pues a recordar la primera clase también de las columnas, donde el pastor nos decía quién es su Salvador. Y pues todos respondimos así como es Jesús, pero muy bajito. Y después el pastor nos dijo, no tengas miedo de decir que Jesús es tu Salvador, no tengas miedo. Y entonces pues esto se apegó demasiado a ese punto, porque la proclamación del Evangelio es dejar de tener miedo de lo que somos, dejar de tener miedo de demostrar quiénes somos. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este versículo pues me llena a mí mucho, porque nos dice que nosotros somos real sacerdocio y linaje escogido, nación santa. Porque nosotros cuando aceptamos a Dios, nosotros empezamos a hacer esto, empezamos a ser linaje escogido, empezamos a ser sacerdocio real, empezamos a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto pues me llegaba mucho a mí, porque decía, wow, yo soy nación santa, yo soy linaje escogido,
yo soy real sacerdocio, yo soy escogido por Dios. Y esto no sé cómo sea a ti, cómo te llega a ti, hermano, pero hoy te digo, tú eres nación santa, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo escogido por Dios. ¿Cómo te hace sentir eso, hermano? Pues a mí me hizo sentir pues maravilloso, ¿no? Porque ahora sé que Dios me adquirió, Dios me ama, Dios me quiere y yo soy escogido por Él. Eso es un gran privilegio, es algo que me llena a mí en mi corazón. Y espero que hoy esté llenando a ti, hermano, porque hoy te digo, tú eres ese pueblo escogido. Y también me decía pues el Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto pues me recordaba una canción del grupo Rescate que dice, ya es momento, hermano, la noche ya está muy avanzada, ya ha llegado el día en que nosotros nos pongamos la armadura de la luz y nosotros lleguemos a dar la palabra de Dios. Y hoy, pues, hermano, este es el punto, pues, más importante, porque cuando nosotros somos santidad, cuando nosotros llegamos a ser columna de santidad, nosotros somos la columna central del tabernáculo. Nosotros tenemos que sostener la parte más esencial del tabernáculo, y la parte más esencial del tabernáculo es el cuerpo de Dios. ¿Y quién es el cuerpo de Dios? Pues nosotros, la iglesia. Y si la iglesia está vacía, no hay columna. Y si no hay columna y llega un temblor, se cae. Entonces, hermano, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a proclamar el Evangelio y dejar de tener miedo de qué dirán, dejar de tener miedo de que nosotros somos cristianos, dejar de tener ese pensamiento de, ay, no, ¿qué van a decir? Me van a tratar como el aleluyo. Porque pues es un pensamiento que se da mucho, ¿no? A mí pues se me dio en la preparatoria, donde pues es la etapa de la adolescencia donde todos te molestan, donde hay puro bullying, ¿no? Y pues decía, pues ¿qué me van a decir? Que soy el aleluyo y pues no me van a bajar de ahí. Pero ya es momento, hermano, de que hoy tú seas el que lleva la proclamación del Evangelio. Hoy te dice Dios que Él te llamó para que anunciéis sus virtudes, para que tú le transmitas a otra persona de las maravillas de Dios, para que tú le transmitas hoy a esa persona que tienes a un lado en tu trabajo, que tú le transmitas y que tú le digas, pues mira, Dios me sacó de aquí, Dios me cambió de esto, Dios me quitó todo este pensamiento, Dios me cambió, Dios me está ayudando a ser mejor, Dios me está dando esto, Dios me cambió aquello, y Dios siempre me fortalece. Hoy Dios quiere que tú seas esa luz, que anuncies y que vayas proclamando su nombre. Y esto pues también lo podemos ver en la Gran Comisión, ¿no? Que dice la palabra de Dios que pues Él nos mandó a que brilláramos y a que lleváramos pues su palabra a todas las naciones. Nosotros somos pues el linaje escogido, y ese momento de brillar y demostrar que realmente somos pueblo escogido, que somos nación diferente, que somos nación santa. Vayamos por el mundo enseñándoles quién es Dios y transmitiendo la luz que nos sacó pues de toda tiniebla. Y pues estos 4 puntos me llevaban a la santidad, a la columna de la santidad. Y yo le decía, pues, ¿cómo se relacionan estos 4 puntos con esa columna, Dios? ¿Qué son estos 4 puntos? Y Dios me decía, la columna, como tal, la columna de madera, la madera de acacia, es nuestra relación con los demás. Porque una relación con los demás nos va a llevar a tener fortaleza, nos va a llevar a hacer esa madera de acacia, que es una madera muy rígida, y nos va a llevar a tener relación con las demás personas. Y pues esto también lo vemos secularmente, ¿no? Cuando tú tienes buenas relaciones con algunas personas, pues muchas veces tienes a lo mejor un favor con esa persona, puedes llegar a tener se dice pues ocasionalmente una palanca, ¿no? Con alguna persona por llevarte bien con ella. Y esto pues es madera de acacia, que pues pues si tú te das cuenta, en la madera pues siempre están las fibritas, ¿no? de la madera, que si las vas separando pues son demasiadas fibras de madera. Entonces cada una de las fibras pues son tus relaciones con las personas. Después me decía que las basas son la limpieza del cuerpo y del espíritu. Y pues yo investigaba que era una basa, y una basa pues es como una base en una columna, en la parte de abajo, como que no sé si han visto que en algunas ocasiones están como adornadas las columnas
de abajo, y pues esta es la base. Y la base pues era la limpieza del cuerpo y espíritu. Y yo le preguntaba por qué es la limpieza del cuerpo y del espíritu. Y me decía porque primero, ¿cómo vas a caminar sin cuerpo? ¿Cómo vas a llegar a más sin tu cuerpo? Y pues me ponía a pensar, pues es cierto, nuestros pies son nuestra base de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, espíritu y mente pues es hacia donde nos dirigimos o cómo sujetamos. Entonces la base de la columna es el cuerpo y el espíritu. Después me decía que los capitales son la mente renovada, que pues también me ponía a investigar un poquito qué son los capitales, y es la parte que está hasta arriba de la columna, que pues también pues es prácticamente como la base, pero en la parte de arriba que sostiene el techo. Y yo le preguntaba por qué pues los capitales es la mente renovada, y me decía porque una mente renovada está conectada conmigo, una mente renovada está conectada con Dios. Una mente renovada tiene conexión directa, tiene práctica directa con Dios. Y pues es cierto, porque una mente renovada se enfoca en Dios, se enfoca en estar pensando en las cosas de Dios, se enfoca en estar analizando y siempre poniendo en primer lugar a Dios. Y estos capitales siempre deben de ser Dios, y esa columna debe de estar pues por encima de todo, y en primer lugar sería estar Dios. Y le decía, pues bueno, estos forman pues como tal la columna. ¿Qué es lo que falta? Me decía el Señor que las fundiciones y las coberturas de oro y bronce son la proclamación del Evangelio. Porque con nosotros proclamamos el Evangelio, nosotros llenamos de oro lo que es la nación, nosotros llenamos de oro y cubrimos de bronce las naciones, porque cuando nosotros vamos y platicamos con alguien de Dios, tú vas y enciendes una luz. Y ¿cómo se ve una luz? Pues se ve como el oro. Y luego vas con otra persona y le comentas de Dios, y esa luz también se enciende. Y vas encendiendo una luz y una luz y una luz, y generas una nación cubierta de oro, una nación que se puede ver a lo lejos, una luz encendida. Y eso es lo que me llevaba a Dios, que las fundiciones, las coberturas de oro y las fundiciones de cobre, pues son la proclamación del Evangelio. Y esto me llevaba a estos 4 puntos que te voy a repetir. El primer punto es nuestra relación con los demás. El segundo punto es la pureza del cuerpo y del espíritu. El tercer punto es una mente renovada. Y el cuarto punto es la proclamación del Evangelio. Estos 4 puntos me llevaban a la columna esencial o a la columna principal del tabernáculo, que es la santidad. Y el Señor me decía, tú ya eres santo, pero tienes libre albedrío. Tienes libre albedrío para escoger lo correcto y lo malo. Yo te doy estos 4 puntos: la mente renovada, que es la sostenedora del techo, para que tú cambies tu mente y tengas una mente hacia mí. Tienes los capitales, que es tu cuerpo, para que tú avances, para que tú sigas el camino de Dios. Tienes esa madera de acacia, que es tu relación con los demás, tu fortaleza, estar caminando con ellos, tener esa relación con los demás. Y tienes una cobertura de oro, que es dar la palabra de Dios, que tú brilles y que los demás puedan verte brillar como oro, y que puedan ellos sentir esa necesidad de brillar. Y entonces pues esta columna, una vez que nosotros llegamos a tener o a hacer esa columna de santidad, esta pues santidad impacta en nuestras actitudes diarias. Y quien vive en santidad no habla ni actúa como los hacen los que no aman a Dios. Entonces, la columna de la santidad es aceptar a Dios, es aceptar y dejar de pensar conforme a nosotros como hombres seculares, y empezar a pensar, tener mente de Dios, tener mente que nos dé Dios, tener esa mente renovada,
y nosotros cambiar nuestras actitudes y tener actitudes conforme son la palabra de Dios. Y vivir pues una vida santa es vivir la vida como Dios desea que nosotros tengamos que vivirla. Para lograrlo hay que tener pues una relación bien estrecha con Dios, manteniéndonos atentos a su voz, obedeciendo todo lo que pues Él nos manda y nos diga, y tener santidad representa siempre estar a oídas de Dios, siempre estar escuchándolo, siempre estar oyendo cuando Él nos hable, cuando Él nos manda a llamar, siempre hay que estar atentos. Y esta es la palabra que Dios me daba sobre nosotros, santidad, que nosotros debemos de amar a Dios y recibirlo como Señor y pues nuestro único y suficiente Salvador. Y esto nos va a llevar a la transformación, a dejar de ser ese viejo hombre y a ser un nuevo hombre. Y Dios pues conforme a su gracia nos dará santidad, nos dará a ser santos. Y esto pues nos llevaría pues a hacer esa columna de santidad, donde nosotros conformemos 5 columnas, que esas 5 columnas pues son utilizadas para el tabernáculo, que el tabernáculo es la representación de Dios en medio del pueblo. Entonces, hermano, hoy te invito a que nosotros amemos a Dios, a que cambiemos, limpiemos, que cambiemos nuestras actitudes con los demás, a que limpiemos nuestro espíritu, a que limpiemos nuestra mente, a que tengamos mente renovada y a que nosotros proclamemos el reino de Dios, para que nosotros seamos esa columna de santidad, lleguemos a ser esa columna de santidad. Y hermano, pues hoy te invito, si tienes en algún aspecto tú has estado fallando, si en algún aspecto que hablamos en este momento tú sientes que te falta, que tú sientes que a lo mejor que necesitas renovar tu mente, que a lo mejor necesitas cambiar tus actitudes con los demás, que a lo mejor pues ya es momento de que tú digas, no sé cómo declarar la palabra, no sé cómo hablarle a alguien más, pues yo te invito, hermano, que te pongas de pie. Vamos a orar para que sea Dios el que pues renueve. Y si tú estás bien en los aspectos, también te invito a que ores para que renueves tus votos con Dios, para que tú aceptes de todo corazón a Dios y que sea Dios en adelante tu pensamiento, que Él renueve hoy tu mente. Te invito, hermano, a que te pongas de pie para que oremos y sea ahí cambiando todos estos aspectos para que nosotros lleguemos a la santidad. Tú analiza ahí, cierra tus ojos, analiza ahí si en algún punto tú flaqueaste, a lo mejor en un punto tú fallaste. Analiza ahí, hermano, y si no has fallado en ningún punto, si estás bien, qué bueno por ti, pero hay que seguir, hay que tener fortaleza con Dios para seguir con esos puntos correctos. Y entonces vamos a decirle a Dios: Señor Jesús, Padre, hoy, Señor, te queremos, Señor, pedir que renueves hoy nuestra mente principalmente, Señor Jesús, porque son esos capitales, Señor, esos capitales que deben estar conectados contigo, que están conectados al tabernáculo, Padre, y que el tabernáculo sabemos que eres tú, la representación viva, Señor Jesús. Hoy renueva nuestra mente, Padre Celestial, para que dejemos de pensar en el viejo hombre, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí representados ya te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, Padre. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que renueves nuestras mentes, Padre Celestial, para que sea el pensamiento solamente tú, y que siempre te tomamos en cuenta antes de tomar una decisión, Padre. También te pedimos, Señor Jesucristo, por nuestro cuerpo, Señor Jesús, y nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos a ver si tenemos alguna puerta abierta, ayúdanos a ver, Señor Jesucristo, si tenemos un aspecto que a lo mejor no es sano para nosotros, Padre. Ayúdanos a cambiarlo, Señor Jesucristo. Que nuestro cuerpo sea renovado hoy, Padre Celestial, y que ayúdanos a limpiarlo, Padre Celestial. También, Señor Jesús, te pedimos, Señor, por esa columna de acacia, esa madera de acacia, Señor Jesús, nuestra relación con los demás, Padre. Quita raíz de amargura si hay alguna, Padre Celestial. Quita todo pensamiento que no sea conforme a ti, Señor Jesús, en relacionar con los demás, Señor Jesús. Todo pensamiento de maldad hacia nuestro prójimo, Padre. Quítalo hoy, Padre Celestial, para que solamente queden pensamientos correctos y relaciones correctas, Padre Celestial.
Y por último, Padre, danos sabiduría, Padre, para poder llevar tu palabra a las naciones, Señor Jesús, como tú nos mandas, para que nosotros podamos proclamar tu nombre, Señor Jesús, en las naciones. Danos esa sabiduría, Señor Jesús, de lo alto, para que nosotros podamos llegar a más, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, que tú hoy renueves, Señor Jesús, en nosotros, Señor. Nosotros sabemos que tú ya nos has hecho santos porque nosotros te hemos escogido, Padre. Y si nosotros, Señor Jesús, estamos bien, Señor Jesús, ayúdanos a mantenernos, Señor Jesús, como esa columna dura, Padre. Esa columna de santidad dura, Padre, que sostiene, Señor Jesús, la parte central del tabernáculo, Padre. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor Jesús, a hacer esa columna, Señor Jesús. Que nada nos derrumbe, Señor Jesús, y que nosotros nos mantengamos conectados a ti, Padre, mediante esos capitales, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas y tú estás aquí hoy, Señor Jesús, renovando, Señor Jesús, toda actitud, todo pensamiento, Señor Jesús, todo cuerpo, Padre, porque sabemos que tú ya estás actuando, Señor Jesucristo, y nos vas a ayudar, Señor Jesús, a proclamar tu nombre en las naciones, Padre Celestial. Gracias te damos hoy, Señor Jesús, por esta palabra, Señor Jesús, y que nosotros la podamos poner en práctica, Señor Jesús, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermano, pues esta es la palabra que Dios me daba principalmente para mí, que te digo que desde el primer punto me dio a mí. Y que también Dios hoy quiere que sea para ti, para que tú llegues a esa santidad, a ser esa columna de santidad. Y bueno, así como estás de pie, le pido a mi hermano Martín si me puede ayudar a orar por las ofrendas y los diezmos. No se olviden, hermanos, de sus ofrendas y diezmos. Amén.